A partir de que América Latina se convierte en un territorio independiente, entonces sus estructuras económicas van a ser similares a las estructuras europeas, ¿sí? Vamos a mantener las instituciones de la hacienda, además porque los títulos nobiliarios que dejó España se van a respetar en sus momentos iniciales, ¿sí? Nuestros próceres fueron terratenientes, de todas formas, no son próceres que vivan del minifundio o que comercien como lo fueron próceres en otros lados. Nuestros próceres son latifundistas que sacan la riqueza para hacer la guerra de independencia de sus territorios de hacienda, ¿sí? Muy válido para lograr la independencia, pero nefasto para construir las nuevas economías, ¿sí? Por eso nuestras economías no dan el brinco de industrialización inicial que necesita una nación nueva, una nación que recién nace al sistema internacional, ¿no? Entonces vamos a tener esa pelea durante 100 años en todos los países de América Latina. Brasil tiene una excepción que ya tocaremos un poco más adelante. Hablemos de la América Española. La América Española, cuando nace, cuando se independiza, mantiene las mismas instituciones y se concentra en productos básicos. Nos mantenemos a nivel de la producción agrícola y la minería. De ahí no vamos a salir produciendo algodón, caña de azúcar, es más o menos lo que vamos a vender. Por supuesto, entonces aparece el café como una gran propuesta americana, chocolate en el caso de Centroamérica, el cacao más exactamente en el caso de Centroamérica, pero no son materias primas manufacturadas. La manufactura no aparece con gran fuerza, ¿no? Lo que aparece es una artesanía muy básica para la subsistencia, es decir, nosotros no podemos decir que en el siglo XIX hacíamos barcos para venderle a los imperios, como si lo hacía Estados Unidos ya en 1815, 1820, gracias a ese proceso de privatización de la economía inicial y a ese proceso de estímulo a la iniciativa individual, ¿no? Claro, ese modelo también tiene sus problemas, solo que nos vamos a centrar un poco en América Latina, entender nuestra región por qué es como es. Nosotros no tenemos bienes manufacturados a nivel industrial, nosotros no tenemos gran industria, los procesos de industrialización en América Latina son entrados el siglo XX, es decir, durante 100 años tuvimos una fuerza de inercia de lo que nos dejó España y así nos mantuvimos, tratando de organizar los territorios al interior, tratando de restablecer nuevas fronteras. En el caso de Colombia, digamos, respecto a algunas, les quitan muchas otras. Chile se expande, Bolivia se contrae, Argentina entra en guerra, etcétera. Es decir, tuvimos todo un siglo XIX lleno de guerras internas, guerras civiles, pero también de guerras internacionales en América Latina. En ese sentido, la economía simplemente fue un proceso desaparecido, ¿sí? El desarrollo económico fue un proceso desaparecido en los primeros años de vida independiente de estas regiones, ¿no? Repetíamos el modelo, seguíamos en lo mismo, no importaba. La estabilidad económica se asumía como la posibilidad de los mercados internos, es decir, la posibilidad de que yo como gran hacendado pueda vender internamente mis productos. Ahí no hay una conformación de mercados nacionales y eso es importante. Los estados en América Latina y sobre todo por ejemplo Colombia no establece una gran economía nacional, sino que son economías segmentadas, son economías segregadas, fracturadas, que viven aisladas las unas de las otras. Por eso tenemos grandes diferencias económicas a lo largo de todo el país en ese momento, ¿no? Bogotá es la que se empieza a industrializar, al igual que Medellín, al igual que el Valle del Cauca, pero se industrializan a partir de la necesidad de crecer económicamente y se industrializan porque Bogotá rompe con la estructura de hacienda. Y Bogotá rompe con la estructura inicialmente por algo muy sencillo, porque era el centro del poder virreinal en su momento y se mantiene como el centro del poder republicano en términos de poder político. Entonces no tiene grandes territorios, es una ciudad que vive como tal, es un distrito que vive de lo que es la ciudad, y la ciudad como unidad económica es una unidad industrializada, no vive del campo, no puede vivir del campo. Dato curioso, las ciudades capitales de América Latina le proveen a sus países entre el 60 y el 70% del Producto Interno Bruto de los países. Entonces miren que no es tan cierto que América Latina viva del campo. América Latina vive de ciudades semi-industrializadas. Entonces
No pudimos consolidar un proceso agrario muy fuerte porque la hacienda dominó el escenario, no pudimos darle a los campesinos tierras, no pudimos decirle a los indígenas estas son sus tierras, y peor aún, no pudimos decirle a la población africana forzada a estar aquí, señores, estos también son sus tierras para explotar y para vivir. Entonces no pudimos lograr eso porque la hacienda como estructura de poder y de desarrollo económico no lo permite, y pasamos rápidamente, improvisadamente a principios del siglo XX a ciudades, donde Buenos Aires, por ejemplo, para 1910 es la ciudad más importante de América Latina. Buenos Aires tiene un proceso de desarrollo industrial, los puertos antiguos, el puerto de La Boca es uno de los puertos más importantes en el mundo para 1910. Para que se den cuenta del desarrollo industrial de estas ciudades, Buenos Aires para 1910 hace su primera línea de metro, es la primera ciudad latinoamericana con metro, ¿sí? Bogotá todavía no lo tiene. ¿Y por qué Buenos Aires desarrolla el metro? ¿Por qué las ciudades en el mundo entre 1870 y 1915 desarrollan los metros? La palabra metro viene de tren metropolitano, ¿sí? O en el caso de Argentina le dicen subte, porque es el tren subterráneo. Los metros se desarrollan, estos sistemas de trenes urbanos se desarrollan porque son ciudades que se desarrollaron industrialmente previos a la aparición del vehículo particular, a la aparición del carro. El carro se masifica a partir de la década de los 20, en el siglo XX, 1920, hacia acá, ¿sí? Pero como ya tenemos grandes masas obreras que trabajan en las ciudades, que tienen que ir a sus casas y a sus fábricas, entonces las ciudades construyen los metros para llevar estas grandes masas de obreros a las industrias que están naciendo, ¿sí? Y esto obedece a una política de desarrollo urbano normal, y por eso, digamos, cogiendo el caso latinoamericano de Buenos Aires, la zona industrial de La Boca va a conectar con las otras partes, por ejemplo, con calles como Corrientes o La Florida, en Buenos Aires a partir de trenes. Entonces va a estar conectada por trenes y los trabajadores pueden ir fácilmente en las mañanas a sus sitios de trabajo, regresar, ¿cierto?, en las tardes o en las noches cuando ellos quieran, ¿no? Entonces se organiza toda la vida urbana en torno a la producción industrial. Entonces miren cómo tenemos dos procesos, uno agrario y uno industrial, llevados a cabo. El agrario todavía lo estamos luchando, todavía tenemos grandes cantidades de latifundio. El latifundio es un problema para el desarrollo moderno. Por eso entonces hay una característica importante de los países del centro del poder en el mundo. No son países latifundistas. Son países que respetan el minifundio, es decir, la pequeña propiedad para que la persona pueda desarrollar y pueda tener su propiedad privada, ¿no? Para la filosofía liberal inglesa, caso filósofo John Locke, la propiedad es una extensión natural de la persona, ontológicamente es parte de la persona, entonces yo soy yo y mi propiedad. Por eso es tan importante, y las culturas anglosajonas respetan tanto el concepto de la propiedad, ¿sí? Aquí no, para nosotros en nuestra estructura filosófica lo que importaba eran los derechos del noble. Entonces el noble era el que tenía derecho a una gran cantidad de tierra y el resto de siervos a trabajar en esa estructura de la hacienda del noble, ¿sí? Entonces la propiedad privada desaparece, y cuando ya lo queremos hacer en los años 90 del siglo XX, acabando el siglo XX, imagínense la diferencia. Estados Unidos hace esto en 1850, nosotros lo hacemos en 1990, ¿sí? Cuando ya lo queremos hacer, es tan a la fuerza y tan atropellado que nos genera unos problemas de pobreza bastante grandes, y ya vamos a ver por qué. Ustedes me pueden decir, pero entonces no eran necesarias esas reformas. Sí eran necesarias esas reformas, pero con tiempo, lentas, paulatinas. Podemos ver el caso de China. China empieza sus reformas porque China, al venir de un régimen comunista tan fuerte, empieza unas reformas de desarrollo, pero las empezó en 1978 y no las ha terminado. Es decir, China ya va para 40 años de reformas. América Latina la quiso hacer rápidamente en menos de 10 años, ¿sí? Entonces queríamos salir del siglo XVIII y XIX y entrar en el siglo XXI como diera lugar, ¿no? Ahora bien, ¿por qué los países del centro, los países del norte del mundo pudieron hacer esto con tanto éxito? Porque se expanden, ganan más territorios, pueden repartir más territorios,
a las demás personas, y sobre todo porque encuentran una empresa muy lucrativa, que es la guerra, ¿sí? Y la guerra les permite a ellos traer capitales, la guerra les permite a ellos reconstruir los países que quedaron devastados por las guerras, y las guerras estimulan la producción tecnológica. Suena un poco lamentable que el desarrollo humano haya sido en torno a la guerra, pero así ha sido. Los grandes inventos que acomodan hoy la vida cotidiana civil de todos nosotros parten de necesidades de guerra, parten de necesidades bélicas, de ejércitos que quieren llegar, de ejércitos que quieren dominar, de ejércitos que quieren ser más que el otro ejército. Entonces de ahí parte, digamos, todo el proceso de desarrollo tecnológico. Países como Estados Unidos rápidamente desde 1850 se lanzan a hacer la guerra, le quitan territorio a México, le quitan o presionan a Japón para abrir los mercados, que ese es otro punto importante. Estos países presionan para tener más mercados, es decir, presionan al otro para que les compre lo que ellos quieran vender, y si no le hacían la guerra. Ahorita ya no funciona tan así, pero hay una estructura muy similar de apertura de mercados, amarrada a otros procesos muy diferentes a la guerra, pero así funcionaba el mundo. Es decir, usted me abre sus mercados para que yo le venda lo que yo tengo, o nos vamos a guerra y ahí vamos a medir quién tiene más poder, y después usted va a quedar dominado. Europa y Estados Unidos se levantan sobre la sangre de Asia, China, Japón, Taiwán, van a sufrir las guerras que les hacen los europeos en el siglo XIX para poder abrir los mercados. Estamos hablando que China tenía para 1860 mercados por 600 millones de personas. China ya era una superpoblación mundial que Occidente necesitaba para que pudiera comprar los productos que Occidente estaba vendiendo, y así crecer. Entonces es un ejemplo muy básico que yo siempre coloco entre la tienda de barrio y el gran supermercado. La tienda de barrio nunca crece precisamente porque nunca vende más allá del barrio. Entonces sus clientes son los mismos durante 20, 30 años, y la viejita de la tienda es la misma durante 30, 40, 50 años, y ahí va a estar estacionada. Mientras que el gran supermercado, pues lo podemos ver en el caso de los mini mercados que pertenecen a grandes cadenas en América Latina, como Oxxo, los Éxitos Express en el caso de Colombia, pequeñas cadenas, 7-Eleven en el caso del resto del mundo, pequeños mercados que se posicionan en diferentes barrios y todos nutren una gran cadena multinacional de producción y de comercialización de alimentos, ¿sí ven? Entonces ahí hay una diferencia. Exactamente lo mismo hicieron los países. América Latina no. América Latina, por la necesidad de seguir solucionando sus problemas internos, América Latina no tiene este proceso de expansión. América Latina se queda dando vueltas en sus procesos de consolidación política. América Latina se queda internamente estacionada porque son los nobles peleando por la tierra que el rey o la reina les había dejado, ¿sí? Entonces son los nobles haciendo la guerra, no hay una proyección del poder nacional hacia afuera. En ese sentido, digamos, América Latina ustedes no lo van a ver peleando guerras en Asia, sino hasta el siglo XX, y eso es el caso de Colombia en la guerra de Corea en 1952, pero por otro tipo de cosas. No es la guerra económica de expansión de mercados, ¿no? América funciona en otra lógica en ese momento. América son estos pequeños nobles criollos, y quiero que me entiendan esa categoría. El noble criollo es el que con nostalgia de sus títulos españoles se queda dando vueltas en la región haciendo la guerra, y los criollos también luchando, porque vuelvo y les repito, los criollos eran terratenientes, eran gente de gran capacidad económica. Una cosa son los criollos, otra cosa son los indígenas, otra cosa son los campesinos y otra cosa los artesanos, ¿sí? Entonces estos criollos también se quedan luchando la tierra, pero no hay un desarrollo industrial. La guerra civil de 1861 en Estados Unidos fue una guerra económica, donde hay un sur de los Estados Unidos muy parecido a nosotros, donde hay unos esclavos que producen algodón y caña de azúcar, mientras que hay un norte industrializado, asentado en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, que ya vende y exporta productos a Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita ese norte industrializado? La mano de obra libre de los esclavos africanos, de los afroamericanos que tenía el sur, libre para que trabajen en las industrias del norte, libre para poderles pagar en dinero,
libre para que paguen impuestos al Estado y libre para que ellos consuman también los productos que producen las industrias y poder ampliar los mercados. Si ven, es una lógica muy bien amarrada, muy bien organizada. Si el afroamericano es libre, me puede pagar impuestos a mí como Estado. Si el afroamericano es libre, el afroamericano puede comprar, y estamos hablando de 6 millones de esclavos que tenía el sur. Mientras que 6 millones de esclavos, si se mantienen en esa condición, son 6 millones de esclavos que no van a producir rédito económico en las economías capitalistas que ya se organizaban en ese momento. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en América Latina es que no desarrollamos bien el modelo feudal aristocrático previo, el modelo colonial, ¿sí? Queda ahí también porque no genera grandes réditos. De todas formas éramos colonias no tan bollantes, vivíamos simplemente de la minería, ¿sí? Y más allá de eso pues simplemente producíamos para subsistir. Ustedes no pueden comparar las colonias que tenía España en América como las que tenía España en Europa. Colonias europeas importantes, Alemania, ¿sí? Entonces ahí hay otra lógica de poder, hay otra lógica económica. Holanda, Bélgica fueron colonias españolas, ¿sí? Alemania pues su parte más occidental, la frontera con Francia, toda esa parte fue colonia española, la parte norte, ¿sí? Entonces miren que España maneja dos lógicas, la del poder en Europa y la del poder en América Latina. Nosotros simplemente éramos la despensa para explotar, pero nada se quedaba aquí. Eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Nada se quedaba aquí estacionado, ¿ok? Entonces, lo que ocurre en América Latina es que tenemos un proceso de feudalismo inacabado y de capitalismo que tampoco progresa, ¿sí? De un capitalismo que no progresa, que no nos genera desarrollo, que no nos genera igualdad, ¿sí? De todas formas, los grandes países capitalistas tienen unos procesos de igualdad interesantes. Por ejemplo, Inglaterra lo tiene. El primer mundo no es Estados Unidos. El primer mundo, ubíquenlo en el norte de Europa, norte de Alemania, ubíquenlo en Holanda, ubíquenlo en Dinamarca, Suecia. Son países mucho más estables, más desarrollados, que manejaron la misma dinámica de guerra, de expansión, de explotación. Suecia, por ejemplo, y Noruega son grandes países petroleros en el mundo que van por todo lado explotando. ¿Sí ven? Entonces, a la pregunta de por qué ellos sí son así y nosotros no, porque ellos se fueron al componente de expansión a partir de la guerra, América Latina no. América Latina se quedó manteniendo un sistema de latifundio aristocrático que todavía mantiene hasta hoy, ¿no? Por eso seguimos diciéndole a la gente en símbolo de respeto, que ya es un tema más sociocultural nuestro, don, de origen noble. Ese era, digamos, como el título que se le daba al español que estaba en las Américas, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a alguien don, está reconociendo una autoridad, un respeto, y se dice que es inculcado y que es la forma de respetar a alguien. No, lingüísticamente ya estamos marcando la desigualdad, ¿sí? Entonces, donde el don es alguien, y por eso el fenómeno que lo vemos coloquialmente en Colombia más que en cualquier otro lado, de usted no sabe quién soy yo, ¿no? Es decir, yo quiero igualdad económica, yo quiero igualdad social, porque a los dones se les trata mejor. Entonces yo quiero estar ahí, y por eso constantemente le ando recordando al mundo, yo merezco ser un elegido social, económicamente hablando, ¿no? Entonces, el fenómeno de la destrucción de la economía latinoamericana nos genera entonces primero, vamos ya a esos efectos, nos genera primero un sistema de desigualdad social, donde las clases más bajas, estamos hablando que el 62% de la población latinoamericana vive en pobreza, ¿sí? Y ojo, y estamos hablando de unos indicadores que son muy mal logrados. Estamos hablando de que ese 62% vive en pobreza con menos de $2 diarios. Si subimos un poco esa línea a una vida digna, va a ser mucha más la gente que vive en pobreza, ¿sí? Entonces nos dicen convenientemente, con $2 diarios alguien vive. Realmente no. Con $2 diarios nadie vive, ¿sí? Bueno, al menos que el dólar siga subiendo como viene subiendo, pero con $2 diarios nadie vive. Entonces, una vida digna se logrará con ¿cuántos dólares? Ese es el indicador que todavía no nos han dicho. Nos dicen con $2 usted lo logra, realmente no es así, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema también de indicadores. Esas clases bajas, económicamente hablando, van a buscar siempre sobrevivir, y ahí se enconan procesos no solo de violencia. Yo creo que en América Latina hay que quitarnos un poco la idea de que la violencia en seguridad ciudadana, es decir, el ladrón
que nos acosa todos los días en América Latina es resultante de una espiral de pobreza. No necesariamente es así, porque si vemos países mucho más pobres como la India, no tienen indicadores de violencia como el nuestro. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ubicar el fenómeno de nuestra violencia en otros aspectos, en otras variables. La violencia no necesariamente es derivada de los elementos de pobreza. Ojo, pero la pobreza sí es una gran caja de experimentación para la violencia. Entonces ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que la violencia es más un tema de un problema de valores. El pobre no es violento per se. Me parece incluso que es un argumento hasta clasista. Si es pobre es violento, ¿sí? Entonces tiene derecho a la violencia y yo le puedo dar duro desde el Estado y la ley. Me parece un argumento clasista. No estoy diciendo que de la pobreza no salga violencia, pero no es que la pobreza engendre automáticamente violencia, ¿sí? Hay otros factores que usted puede combinar y tiene un gran escenario de violencias, ¿no? Si fuera así, Estados Unidos no tendría la violencia que tiene. Pero miren que hay una inseguridad ciudadana en Estados Unidos donde de cuando en cuando sale un loco con un arma y mata a 10, 15, 20 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo justificamos esa violencia en una sociedad donde hay unos niveles de equidad e igualdad muchísimo mayores que los nuestros? ¿Sí ven? Entonces, si uno lo ve desde el otro lado, pobreza y violencia no son automáticamente relacionables. Habría que hacer un estudio un poco más serio. Me parece un tema más ideológico y clasista el argumento de pobreza igual violencia, ¿no? Entonces, pero estas clases pobres que pueden reproducir escenarios de violencia, también reproducen unos escenarios de exclusión social, y eso sí es un problema más que la misma violencia. La exclusión social implica muchísimas cosas. La exclusión social implica precisamente esa secesión social donde no somos capaces de vernos todos como una sola nación, donde está el pobre, donde está la clase media y donde está el rico. El pobre vive allá y armamos guetos para los pobres, los suburbios latinoamericanos, donde ustedes vivan allá, donde esas zonas son vedadas, donde allá llegan entonces narcotraficantes, donde allá llegan grupos delincuenciales. ¿Sí? Porque miren que hay una cosa muy curiosa, los pobres se roban entre ellos, los barrios más peligrosos son los de los pobres. Uno no entiende esa lógica. Si el pobre está buscando de verdad riqueza y por eso emplea la violencia, pues debería robar a los ricos, no a los pobres. El pobre roba a su vecino. El pobre debería estar robando a los barrios más ricos. El pobre no debería estar robando en su misma zona. Entonces miren que ahí tenemos un gran campo de estudio todavía en términos de la relación sociedad-economía, ¿no? Entonces el pobre debe estar más enfocado, si esa fuera la lógica, a robar a los ricos que a los mismos pobres.